Bueno, empezamos entonces. El problema económico más grave en la agricultura hoy día es el fenómeno meteorológico de las heladas, ¿ya? Eh, Esto debido en parte al desconocimiento de cuándo ocurren, es muy difícil pronosticarlas, ¿ya? Los tipos de heladas, porque son diferentes, diferentes magnitudes, diferentes daños, diferentes temperaturas, y cuáles son las formas de acción dentro de nuestro cultivo. Existen varios métodos de control o varios métodos de prevención, algunos pasivos, otros activos, ya los vamos a ver, pero estos métodos hay que decir que no siempre son efectivos. Incluso, incluso se pueden acentuar daños. Vamos a ver que cuando hay una helada advectiva o conocida vulgarmente como las heladas polares, vamos a ver que quizás es conveniente no llegar, no encender los equipos, no protegerlos si es que no tenemos bien planificado su control. Bueno, con el cambio climático ya hemos visto veranos cada vez más secos, inviernos cada vez más fríos, con menos lluvia. Por suerte este año ya ha llovido como un año normal, esperamos que siga así, ¿cierto? Y hemos visto que las heladas se están presentando con mayor frecuencia, sobre todo las heladas de primavera y heladas tardías hasta el mes de octubre en nuevas zonas, en zonas donde antes no helaba. Hoy día sí se ha presentado helada, sobre todo hacia algunos valles costeros, y también, bueno, con grandes efectos económicos, eso lo tenemos claro. Entonces, con estos antecedentes vamos a presentar a continuación un poco los conocimientos básicos y las herramientas para conocer los tipos de helada, sus causas y sus medidas existentes las medidas existentes para la prevención. Como definición, entonces, la helada se reconoce como el enfriamiento de la masa de aire por debajo de los 0 grados. Esto, dependiendo del estado fenológico y la especie, puede causar daños fisiológicos irreversibles sobre los tejidos vegetales. ¿Qué es lo que sucede en el fondo? ¿Cuál es el daño? Se congela el agua que se encuentra dentro de las células y se forma hielo en los espacios intercelulares. Eh, Esto provoca que se deshidrate las células, que se rompan las paredes celulares y se pierde el agua que tienen dentro de ellas, y a su vez los cristales de hielo rompen también las paredes. Técnicamente la palabra helada se refiere a la formación de cristales de hielo, ¿cierto? O escarchas sobre las superficies, ya sean superficies eh, orgánicas o inorgánicas, o inertes, ¿cierto? Tanto por congelamiento de la humedad relativa del aire, que es en el fondo el punto rocío, como por un cambio de fase desde vapor a hielo, sin pasar por el estado líquido. Dentro de las heladas tenemos dos tipos principalmente. Uno, las más comunes y más frecuentes, son las heladas de radiación o heladas radiativas, donde lo que sucede es que se pierde el calor acumulado durante el día que está en los materiales, ya sea en el suelo, en las plantas, en los techos, en el parabrisas del auto, etc. Eh, entonces, estas heladas, como les decía yo, ¿qué es lo que pasa? Estas ondas calóricas, estas calorías, esta energía de los materiales que se acumuló durante el día anterior, se escapa hacia la atmósfera. Entonces ahí ocurre un proceso de congelamiento. Estas heladas radiativas ocurren siempre después de sistemas frontales en invierno o en primavera. Entonces, más o menos las podemos esperar, las podemos no pronosticar en cuanto a su magnitud, en cuanto a qué tan baja va a ser la temperatura, pero sí podemos esperar, y ya la mayoría de los que vivimos en el Valle Central, sabemos que después de un sistema de lluvia, un día, 2 días despejado, el fenómeno de la helada se presenta, ¿ya? Esto se conoce también como helada blanca, porque justamente forma hielo, escarcha sobre las superficies, y en este caso,
hay una capa de inversión térmica que es un colchón de aire más caliente, digamos, más caliente que la superficie a nivel de suelo, los primeros metros del suelo, y esta capa de inversión térmica se sitúa entre 10 y 20 metros de altura. Después vamos a ver por qué es tan importante esta capa de inversión térmica. Y luego tenemos el segundo tipo de helada, que son las heladas advectivas o las heladas más conocidas como heladas de advección o las heladas polares. Estas, ¿qué es lo que pasa? Aquí estas se producen por masas completas grandes de aire frío que vienen desde el polo, digamos, y con muy baja humedad relativa, a diferencia de las anteriores, y las temperaturas que se llaman temperaturas polares. ¿Ya? Acá, en el fondo, el anticiclón del Pacífico, que es como un embudo, que está situado en el invierno más o menos a la altura de Chiloé, Puerto Montt, Coyhai, que por ahí se mueve, trae este embudo todas esas masas de aire frío que están en el polo sur y las deposita en el continente, digamos, desde el sur, desde la Patagonia, desde Puerto Montt hacia el norte. Estas heladas pueden tener una longitud de 500, 600, 800 kilómetros. Tenemos registrada la helada del 2013, los días 16, 17 de septiembre, que se manifestó una gran helada polar desde la zona de Vicuña hasta Los Ángeles. O sea, estamos hablando de 1000 kilómetros, ¿ya? Y con temperaturas de menos 5 grados. La ocurrencia de estas heladas polares, lamentablemente, es hasta la primavera. Esta es la helada que se conoce como la helada negra, ¿ya? A diferencia de la otra, que es la helada blanca. Causan mayor daño por su rápido descenso en la temperatura y por un periodo más prolongado que la helada de radiación. Puede durar toda la noche y al día siguiente incluso la temperatura puede seguir bajo cero. Y aquí no hay una capa de inversión térmica, digamos, sino que aquí las temperaturas en altura son bajo cero. O sea, podemos llegar a 100, 200, 300 metros sobre el suelo y sigue la temperatura del aire bajo cero. Acá un poco se grafica la diferencia de los dos tipos de helada. A la izquierda está la helada radiativa, ¿cierto? Donde hay una pérdida de energía calórica, lo mencionado, de parte de los cuerpos, de parte del suelo, de las plantas, de los techos, en los primeros 4 metros de altura, más o menos. Y sucede que hay una capa de inversión térmica o una bolsa caliente que se sitúa entre 10 y 20 metros más o menos, y luego vuelve a bajar la temperatura eh, bajo cero, digamos, con la altura a los 25, 28, 30 metros. ¿Ya? Esto también, para los que están relacionados con el tema de la contaminación, se conoce como efecto invernadero. ¿Ya? Y por su parte, la helada advectiva, que está a mano derecha, es una masa de aire frío del polo, como decía yo, que en altura no aumenta la temperatura, sino que al contrario, sigue bajando la temperatura y tienen una longitud larga y se presentan durante 2, 3, 4 días seguidos. Eh, por suerte para nosotros los agricultores, no son tan frecuentes. O sea, una helada advectiva polar puede ocurrir una vez al año, cada 2 años o cada 3 años, digamos. Las heladas radiativas son las que sí vemos todos los años, que se presenta la escarcha, la helada blanca, 4 veces, 5 veces, 10 veces, depende de donde uno, 15 veces, depende de donde uno, la zona geográfica. Eh, la magnitud del daño por helada, si a continuación, digamos, depende también en nuestro país de la latitud y la longitud, ¿ya? Son determinantes para la frecuencia de las heladas. En nuestro país el mayor riesgo va desde la quinta región hacia el sur, ¿cierto? De la zona de los Andes, San Felipe, Polpaico, hablemos de toda esa zona de un poquito más al norte de Iltil, se presentan heladas y con mayor frecuencia en los valles centrales que en los valles costeros. Siempre en la costa hay una temperatura un poco más alta. Pero sí hemos visto que, por ejemplo, el año pasado se presentaron heladas en la zona de Santo Domingo, donde hay palto, se presentaron heladas en la zona de eh, Gualañé, en la séptima región, hacia Palquibudi, hacia Villa Prat, zonas donde no habían caído heladas, y sí se presentaron con bastante daño.
Entonces, la temperatura, el descenso de la temperatura también está directamente proporcional con la topografía. Esto ustedes también lo saben, en la medida que se disminuye la pendiente, o un bajo que se conoce vulgarmente en el campo, hay mayor daño. La masa de aire frío, que es más densa que la masa de aire caliente, va como aplastando y va buscando hacia abajo como un fluido las zonas más bajas del campo, las zonas con mayor pendiente, con mayor inclinación, y en esos lugares es donde se registran las temperaturas más bajas. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, los amigos del norte, de la quinta región y cuarta región, plantan los paltos y los cítricos en las laderas de los cerros y evitan hacerlo en los valles, en las zonas donde hay riesgo de frecuencia de heladas. Bueno, los métodos de protección son dos, se agrupan en dos. Principalmente ahí están los métodos pasivos, ¿ya? O los métodos indirectos, que son los que actúan en términos preventivos, ¿ya? Normalmente se realizan para un largo periodo de tiempo, se relacionan con técnicas biológicas, ecológicas, incluyen prácticas llevadas a cabo en las noches de las heladas para reducir el potencial daño. O sea, eh, eh, se aplican estas técnicas permanentes, no solamente para la noche que va a ocurrir la helada o para la época de peligro de helada, sino que son técnicas que permanecen en los campos. Y en este sentido, por ejemplo, tenemos lo que estábamos conversando recién, seleccionar una zona geográfica donde haya menos frecuencia de helada, y dentro de una zona geográfica con menos frecuencia de helada, plantar en mayor altura que hacia las zonas más bajas. Deme un segundito aquí que hay gente aquí en la sala de espera que todavía no ingresa. Ya, a ingresar. Eh, bueno, lo otro es el manejo del drenaje y el movimiento de esta masa de aire frío. Como yo les mencionaba, el aire frío es más denso, es más pesado y se comporta o se mueve como un fluido. Por lo tanto, lo que hay que hacer es despejar las zonas por las cuales este fluido tiene que salir del campo. Si es que tengo una cortina de árboles en un bajo hacia el río, hacia un lecho de río, por ejemplo, tengo que necesariamente hacer ventanas, cortar, despejar lomas, hacer algo para poder drenar esta masa de aire frío. Lógicamente seleccionar la especie. Estamos recién mencionando paltas y cítricos, por algo paltas y cítricos no hay en la séptima, octava, novena región, ¿ya? Entonces seleccionar la especie, seleccionar la variedad. Dentro de una misma especie hay variedades tempranas, hay variedades tardías que inician antes su proceso fenológico de floración, ¿cierto? Y de cuaja. Entonces eso es importante para saber si estoy ubicado en Rancagua o en Los Ángeles. Tendré que encontrar dentro de la misma especie, digamos, cerezo, cuál variedad es más anticipada en su fenología y cuál es más tardía. Lógicamente la gestión nutricional del árbol, digamos, en general no se recomienda iniciar fertilizaciones altas de nitrógeno, sobre todo, y de fósforo, o fósforo sí por las raíces, digamos, pero no en altas concentraciones, y en cambio sí ojalá tener una alta concentración de potasio que se puede aplicar vía foliar a lo mejor en algunas, en las plantas. Hacer podas adecuadas, ¿cierto? Podas que me permitan eh, proteger mis yemas, mis dardos, mis cargadores frutales. Coberturas, mulch, sustratos sobre las bandas o los camellones. Les recuerdo que las heladas radiativas se pierde la energía calórica del suelo, y si es que yo tengo una cobertura natural o plástica, eso va a evitar que esta cobertura, este suelo pierda mayor energía calórica. Evitar el laboreo de suelo en el invierno. En general, al mover el suelo yo desprendo energía, ¿cierto? Manejo del riego, si es que hay disponibilidad, la gente que tiene pozo puede regar, mojar, así como en tendido o en surco, los campos. Eso va a disminuir la pérdida de energía calórica.
Y cobertura sobre las plantas, lógicamente, invernaderos, carpas, etcétera, también son favorables frente al mallas también, son favorables frente al fenómeno de heladas. Lamentablemente la energía calórica bajo las carpas o bajo los invernaderos dura una cierta cantidad de horas, digamos. Llega un minuto que es necesario poner calefactores como complemento porque una carpa, por ejemplo, te puede aguantar una temperatura bajo cero un par de horas, pero cuando estamos hablando de una helada que empieza a las 5, 4, 3 de la mañana y él hasta las 8, 5 horas no es capaz la carpa por sí sola de mantener esa energía calórica protegida y vamos a tener daño bajo la carpa o bajo los invernaderos. En el caso de las heladas activas o los métodos activos, más bien, no las heladas, los métodos de protección activos, ¿ya? Estos sí son temporales, son solamente para la noche que yo requiero protegerme, requieren de energía, requieren de combustible, ¿cierto? Requieren de kilowatts, o un trabajo, requieren de un tractor, requieren de gente, de personas, de mano de obra que esté encendiendo y apagando calefactores, por ejemplo. Eh, Se basan en métodos físicos intensivos de tecnología, ¿ya? Y como les decía, se implementan durante la noche ocurrencia de la helada. La protección activa incluye máquinas de viento, ¿cierto? Que son las más comunes. Incluye también los aspersores de riego, control de helada vía riego y vía viento, y cuando son máquinas de viento generalmente se complementan o trabajan en conjunto con calefactores. ¿Ya? Estos calefactores pueden ser la mayoría diésel y hay experiencias o hay tecnología con nuevos calefactores a gas propano. ¿Ya? Que como decíamos, la tecnología puede tener más de un uso. Por ejemplo, en el caso de los aspersores, se puede regar en el verano, cuidando lógicamente las enfermedades fungosas y no regando cuando tengo la fruta lista para la cosecha, porque se me va a partir o se me va a podrir, ¿cierto? Pero sí se puede usar en post cosecha un control de helada vía riego para regar. En el caso de las máquinas de viento, las puedo utilizar para secar fruta después de una lluvia, para evitar partiduras, ¿cierto? Las puedo encender, o para el rocío matinal, ¿cierto? Ese que no me deja, no me permite que la gente llegue y coseche llegando al campo. Hoy día las cosechas, los frutales, cada día están empezando más temprano, 6, 7 de la mañana, y una jornada única hasta las 2 de la tarde, como mucho. Entonces no conviene esos días de rocío matinal tener a las personas afuera esperando 2 o 3 horas que se seque la fruta, y para eso se utilizan las máquinas de viento, principalmente las móviles que tenemos nosotros. Así que estos beneficios, como digo, hay que meterlos en un análisis financiero cuando uno hace la inversión. Ahora vamos a ver en forma detallada la torre de viento móvil, Tow and Blow, y un poco cómo funcionan los calefactores a petróleo. La historia y los modelos de la torre de viento, esta torre fue inventada, es patentada en Nueva Zelanda por un ingeniero que trabajó 22 años en la compañía Frost Boss en Estados Unidos, donde estaban las torres, las antiguas torres, estas torres fijas, ya con las aspas grandes. Eh, y este señor, después de 22 años de trabajo, jubiló y se fue a vivir a su país y inventó estas torres debido a que por temas de contaminación, por temas de ruido, y desarrolló este equipo. Así que el primer modelo, como les digo yo, Tow and Blow, fue inventado el año 2010. Luego, el año 2017, este neozelandés vendió la compañía, vendió la patente a una empresa australiana que se llama Hidralada, la cual en 3 años es una empresa grande, Hidralada, dedicada no solamente a la agricultura, sino que a la construcción. Ellos tienen grúas, tienen elevadores, grúas plumas, etcétera. Entonces tienen un gran desarrollo de
de motorizaciones, de equipo y un gran departamento de investigación y desarrollo que ha permitido hacer en poco tiempo dos upgrades o dos actualizaciones al equipo, ¿ya? Pasando, por ejemplo, del año 2010 con un motor Honda de 2 cilindros, bencinero de 22 HP, hoy día a un motor Kohler italiano que, de 4 cilindros y que tiene casi 3 veces los HP, tiene 64,6, digamos 65 HP de potencia. El combustible también, un poco a sugerencia de nosotros, le dijimos acá, la gente en el campo utiliza diésel, petróleo, no utilizamos mucha benzina, es más cara la benzina que el diésel además. Creció el estanque, la autonomía se mantiene, son equipos que duran 10 horas encendidos, ¿ya? O sea, podemos empezar a controlar desde las 10, 12 de la noche hasta el día siguiente a las 8 de la mañana sin problema. Lo que es importante es cómo han ido creciendo las coberturas, digamos, los radios de cobertura, la longitud en la cual se alcanza el movimiento de aire. Desde 3, 4 hectáreas hace 10 años, hoy día ya estamos llegando a las 6,5 hectáreas con los equipos grandes, con los equipos nuevos, ¿ya? Y esto es principalmente porque la velocidad del viento pasó de 60 kilómetros por hora a 130 kilómetros por hora, ¿ya? Antiguamente la primera máquina se encendía mecánicamente, de forma manual, con perillas. Hoy día es todo automático, es un panel táctil, con auto start, digamos, tiene 2 termómetros digitales que se sincronizan y a su vez se programan para que la máquina se encienda sola, y nosotros recomendamos generalmente que se enciendan a los 2 grados Celsius, 2,5 grados Celsius, para que empiecen a trabajar una horita, 1 o 2 horas antes de que la temperatura llegue a 0 grados y comience a hacer daño. Una vez que la temperatura o la masa de aire llega a 0 grados, es muy densa, es muy pesada y cuesta mucho más moverla que empezar un poquito antes, ¿ya? Y ahí vienen algunas otras características como un material de la hélice, un propulsor de 5 aspas, ¿cierto? Y la parte de la cubierta o la tobera es en el fondo, que lo vamos a ver más adelante, es como la turbina, también ha ido creciendo, con la turbina de los aviones, también se ha ido ensanchando. Eh, este es el último modelo, modelo 2020, de 65 HP para 6 hectáreas y media, 6 hectáreas, dependiendo si el frutal tiene hojas perennes o caduco, y la altura, lógicamente, que cubrir un nogal de 6 metros, 5 metros de alto es distinto que cubrir un cerezo de 3 metros, un arándano de 1,5 metros, ¿ya? La cubierta tobera, que es la parte, como les decía yo, que es como la turbina, hace todo el trabajo de succión de aire en la capa de inversión térmica que habíamos hablado, que se encuentra entre los 10 y los 20 metros. Esta tobera tiene un ángulo, ¿ya? Que se da con este brazo que está aquí, a ver si se puede ver acá, que es como el tercer punto de ajuste del tractor, ¿ya? Que se mueve, digamos, esta manilla larga de acá, y se le da el ángulo hasta 6 grados a la tobera. Eso permite que succione, que tome el aire de la capa de inversión térmica más o menos entre 12 y 15 metros de altura, y lo impulse hacia abajo, hacia la zona del 1,5 metros, 2 metros, que es donde se nos está produciendo el daño, ¿ya? Tiene el motor que ya les comenté, un ventilador con 5 aspas de poliamida reforzada, ¿cierto? El que ahorra el motor, al estar directamente arriba o por detrás de la hélice, le transmite prácticamente el 95% de la potencia a las aspas, digamos, a la hélice misma. No hay una pérdida por transmisión de altura, porque las torres antiguas tienen el motor abajo, un gran motor, ¿cierto? B10, 180 HP, pero tienen que subir por este brazo, por esta columna, hasta llegar a 8 o 10 metros arriba para empezar a mover las aspas. Solamente en ese recorrido, digamos, para mover las poleas, etcétera, que hay arriba, se pierde el 50% de la potencia del motor.
Y también el tema del ruido. Nosotros al estar ahí entubados, digamos, como en un túnel de viento, producimos 3 veces más bajo el ruido que cualquier otro equipo. La torre hidráulica que se maneja aquí tiene 3 posiciones, a los 6, a los 7 y a los 8 metros de altura, ¿ya? Que eso es ajustable. Y en la zona de acá abajo, donde se ven estos como, aquí hay un estanque amarillo, que es donde está el cerebro de la máquina, el software, la batería, un panel solar y un motor, donde se trabaja, digamos, el brazo hidráulico y da el encendido arriba a la máquina. Y ahí está también uno de los 2 termómetros digitales, ¿ya? Y el que está atrás, este estanque de acá atrás, es el estanque de combustible, que tiene 150 litros y que se complementa, que le entrega mediante una bomba, digamos, que sube, que recorre hasta acá arriba, y acá abajo también hay otro estanque de 30 litros más, que es el que mantiene funcionando el motor durante las 10 horas. Bueno, una de las gracias o uno de los beneficios, atributos que tiene este equipo es su versatilidad, su eficiencia, ¿cierto? Eh, Estos son los alcances nominales medidos con anemómetro en el campo, con pruebas de campo estas, son datos duros. Y aquí lo que vemos son 2 modelos, existen 2 modelos hoy día, el modelo 250H que va entre 4 y 5 hectáreas y el modelo 650H que va entre 5 a 6,5 hectáreas. ¿Ya? Cuando la torre se hace girar en rotación de 360 grados, que está el esquema abajo, ¿cierto? Tiene distintos radios de cobertura y así es como funcionan, digamos, todas las torres de control de helada del mundo, en rotación 360. Sin embargo, lo que sabemos es que los campos en nuestro país, la mayoría son cuadrados, son rectangulares, tienen forma L, desuniforme, medios diagonales, transversales, etcétera, con accidentes geográficos. Por lo tanto, no siempre es conveniente, digamos, si yo tengo un campo ultra plano, digamos, menos de un 1% pendiente, una mesa de billar, digamos, podría hacer trabajar a mi torre en forma redonda. Pero lo más normal es, como les decía yo, que esta masa de aire con las pendientes, con la topografía, se desplace hacia algún sector, hacia el norponiente, hacia el suroriente, hacia el oeste, hacia el norte, qué sé yo, y para eso nosotros tenemos la posibilidad con nuestra torre, con nuestro equipo, de ponerla en distintos ángulos de oscilación, ¿ya? Allí hay 2 ejemplos, tenemos también las mediciones en ángulo de 45 grados y en ángulo de 270 grados, ¿ya? Pero como ustedes pueden ver, cuando la máquina funciona en un ángulo de 180 grados, se aprovecha la masa de aire, la dirección de la masa de aire, entonces los catetos cubro 115, entre 100 metros la torre más pequeña y 115 metros la torre más grande, hacia los costados, lo que me da más o menos 1 hectárea de cobertura para cada lado, y hacia el frente llego a 230 y a 260 metros de alcance. Y a su vez, por supuesto, en la medida que voy ajustando el ángulo, si me voy ahora a un ángulo de 90 grados, eh, los catetos me crecen a 180 y a 210 respectivamente según el modelo, y hacia el frente, como paso más frecuentemente, eso es un tema que no les he mencionado, la hélice en su rotación completa se demora 4 minutos y en la medida que yo voy ajustando los ángulos de oscilación, voy pasando más frecuentemente con el aire por los puntos de productivo, por los dardos, por las yemas, por los qué sé yo, capullo, etcétera, donde se produce la fruta. Acá un poco la demostración técnica de lo que yo les contaba. En Canadá se hizo mediciones. Este es una viña, donde aquí, en este punto, se ubica una máquina de viento que está rotando en 360 grados, ¿ya? Que nominalmente tiene
una cobertura de 7 hectáreas, pero vemos que la línea punteada demarca abajo que está cubriendo solamente 4 hectáreas, 10 acres, ¿ya? ¿Y por qué? Porque hay un cuadrado acá que indica la velocidad del viento, por ejemplo, y la dirección. Este cuadrado blanco que está aquí dice que hay una pequeña brisa de 3,9, digamos 4 kilómetros por hora, ¿ya? Que viene en sentido suroeste, ¿ya? Soplando hacia el norte, ¿ya? Y, eh, y también existe un rectángulo amarillo que dice hacia dónde está la pendiente. Digamos, hay una pequeña pendiente hacia el norte, que está graficada ahí con el rectángulo amarillo. Entonces, el resultado de esta pendiente hacia el norte, más esta pequeña brisa de apenas 4 kilómetros por hora hacia el noroeste, produce el efecto resultante de cobertura como una elipse, como ustedes pueden ver ahí como un huevo, ¿cierto? Que se mueve desde el suroeste, perdón, hacia adelante. En el fondo es esta, aquí está marcado cuál es la dirección de efecto de la hélice, a pesar de que está rotando en 360 grados. O sea, en la práctica todo este sector de aquí, todo el sector sur, poniente, no está siendo afectado, no está siendo controlado por la máquina, ¿ya? Ahí es donde disminuye mi radio de cobertura, lo que yo les decía antiguamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, particular, convendría poner una hélice trabajando nada más que en este sentido y en 180 grados hacia adelante, logrando una mayor cobertura. Bueno, nosotros como empresa, Cimex, diseñamos la instalación y la operación del huerto. Le pedimos, cada proyecto es particular y lo que le pedimos al productor es que nos envíe o lo vamos a visitar el KMZ con las coordenadas, con su ubicación geográfica, para hacer un levantamiento de los perfiles topográficos del cuerpo, digamos, del campo, perdón, con las curvas de nivel, y con esto ahorrarnos tiempo y dinero. Por ejemplo, en este campo acá se ve ahí con una flecha roja, transversalmente de norte a sur, que hay una inclinación de 3,2% y hay una pérdida de 4,2 metros. Entonces esto me hace suponer que la masa de aire frío va a moverse de sur a norte y de oriente a poniente, pero hay varios puntos, digamos, dentro del campo. Este es un campo más o menos de 70 hectáreas, entonces nosotros lo que hacemos es hacemos esta cuadrícula blanca y vemos toda la topografía del campo y en base a eso después diseñamos la instalación y recomendamos la operación de los equipos. Claro, como les decía, este campo tiene 64 hectáreas, en este caso el proyecto son 11 torres móviles y como ustedes pueden ver ahí, están en distintas direcciones, están con, perdón que me fui, sí, ahí volví, están con ángulos de oscilación desde 45 grados, la torre más pequeña que se ve arriba a la izquierda, hay varias hélices apuntando hacia el norte en 180 grados, hay un par de hélices a la izquierda que unas están apuntando en 180 grados también, un par está apuntando hacia el poniente, hay otra que está apuntando hacia el oriente, o sea, esta es la versa, también hay dos que están en 360 grados. Esta en el fondo es en la práctica la versatilidad, la eficiencia de la torre, de poder hacerla oscilar en el ángulo que uno quiera y ser lo más eficiente en el ángulo de cobertura, digamos, sin perder la eficiencia, sin perder los radios de cobertura por ir en contra de las masas de aire. Otro ejemplo acá, hay un perfil longitudinal, ¿cierto? De oriente a poniente, con una pendiente de 2,1% promedio, y hay una pérdida, digamos, desde la derecha, desde el oriente al poniente,
desde los 268 metros a los 261, o sea, hay 7 metros de pérdida. El productor en este caso particular eh, creía o creía más bien que su campo era plano, completamente plano, pero en 700 metros tenía una pérdida de 7 metros, digamos, de altura por la pendiente. Eso significa que hay árboles que, digamos, si uno suma la altura de un árbol 3 metros y con esta pérdida de 7 metros, el viento debe ser impulsado no en forma horizontal, sino que tiene que tener un ángulo hacia abajo, porque si no pasa por arriba de los árboles. Aquí nos pidió también el productor que le hiciéramos, digamos, el estudio de poner 3 torres nuestras en redondo, en 360 grados, y con la topografía que él tiene, cómo se estudia el movimiento, se sugiere el estudio del movimiento de la masa de aire. Entonces vemos en la foto de arriba que la cobertura está indicada de color azul, es menor al radio de eficiencia o de cobertura que indica la torre al rotar en 360 grados, o sea, no llega a los 145 metros. Y por lo tanto, basado en el perfil topográfico, lo que conviene es poner 3 torres, pero con un ángulo de 180 grados y en sentido, en este caso, norponiente, como se ve en la imagen de abajo, y con eso se logra una cobertura prácticamente de 18 hectáreas en el campo versus 14 hectáreas que se manifiesta en la imagen de arriba. Aquí hay otro ejemplo, ya el último, que pasa con este campo. Aquí hay una pendiente que viene de izquierda a derecha, ¿cierto? Como un cerrillo, en la zona de Molina, hacia un río, típico que los campos que colindan con canales, con ríos, van cayendo la pendiente hacia estos sectores, y por supuesto que está mostrado ahí que todas las torres que se instalen en forma de rotación, en este caso prácticamente va a perderse un 50% de la cobertura nominal. O sea, si yo digo que mi torre va a controlar entre 6 hectáreas, 6 hectáreas y media, prácticamente nada más que por la topografía voy a llegar a 3 hectáreas y media, versus la cobertura de ángulo de 180 grados, donde sí logro las 6 hectáreas. Para los amigos del norte, bueno, y cada vez más para el sur también, las plantaciones en loma, en lomaje, indispensable la versatilidad de nuestro equipo, el cual se puede ubicar en una pendiente y se aprovecha la topografía y hace que el impulso del viento sea cuesta abajo, digamos, viento abajo. Esto por el cabezal móvil que tiene arriba, ¿cierto? Que nos permite variar el ángulo, que les decía yo, que se puede ajustar hasta 6 grados. Y esto permite usarla en los lechos de río, en las pendientes, en los bajos, y que el aire no pase si yo soplo de forma, si el equipo, digamos, impulsa el viento de forma horizontal, no pasa por arriba de los árboles, sino que a mí me interesa controlar y que no se congele el sector donde tengo mi carga productiva. Otro tema muy importante es el tema del ruido, ¿ya? Estos equipos en general hoy día están todos siendo fiscalizados por la Superintendencia del Medio Ambiente y, digamos, tienen una norma de emisión de ruido o de fuente de emisiones sonoras que está en el Decreto Supremo 38/2011, el cual nosotros cumplimos, digamos, a 300 metros de distancia. Ahí está el gráfico, en este caso, hacia la derecha, a 10 metros del equipo, se hace la medición y es la zona donde más ruido hay, por supuesto, que llega a los 70 decibeles, 70-75 decibeles, y en la medida que nos vamos alejando, digamos, hacia los 20, 30, 40, 50 metros, el gráfico en el sentido horario va disminuyendo el ruido, digamos, medido en decibeles, y llegamos ya a los 250
300 metros a cumplir la norma, que para nuestro país, digamos, este decreto supremo 38/2011 son 50 decibeles, 50, en horario nocturno para la zona rural, que está categorizada como la zona 3, en horario nocturno, que es el más crítico, digamos, desde las 21 horas hasta las 7 a.m. Esto está en nuestra página web y aquí, digamos, hay un hipervínculo para visitarlo. Ustedes lo pueden descargar ahí y entrarse un poco más. Perdón, me salté esta. Aquí está un poco las tablas que nos entregan. Digamos, esto tiene que hacerlo una empresa tercera, una empresa de ingeniería, las mismas que trabajan con la construcción, con las mineras y bueno, con nosotros en la agricultura. Y aquí, como les decía yo, están los tramos. El tramo más crítico, obviamente, es el tramo nocturno, en la zona 3, que es la zona utilizada como para la agricultura. Y aquí está nuestra torre a 8,5 metros de altura, cumpliendo, digamos, la norma en este caso, esta es la torre nueva de 65 HP a 350 metros, ya estamos cumpliendo con la norma. ¿Mm? Muy importante, sobre todo ahora con el tema con el tema social, con que la gente está reclamando, se pueden producir multas, se pueden producir demandas, te pueden ir a pagar los equipos con los carabineros al campo. Aquí una pequeña tabla rápida de ventajas comparativas con las torres fijas, ¿no es cierto? Aquí está comparada nuestra torre móvil con la clásica torre fija antigua de diésel. Eh, los costos iniciales son más o menos los mismos, del orden de los 45.000 dólares. La instalación no necesita, en el caso nuestro. El costo de mantención es similar, porque es un tema de cambio de aceite, cambio de filtro, cambio de algunos sensores, retenes, pero no son costos mayores. Sí, la operación por el consumo del diésel es mucho mayor en una torre fija, y esto a la larga en 10 años nos da una diferencia de 21.000 dólares. Lo otro es, dentro de las características técnicas, como les había mencionado yo, los beneficios que sí cumple nuestra torre son los decibeles, el tema de los decibeles de ruido, el tema de la rotación o el movimiento oscilatorio, que también lo vimos descrito en las láminas anteriores, digamos, de por qué es tan importante poder tener un ángulo, ¿ya? Autorización de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, nuestro equipo no requiere, o sea, yo compro el equipo y lo instalo y lo hago funcionar inmediatamente, no requiero una autorización de una superintendencia. Nuestra velocidad de giro es variable, ¿cierto? El ángulo de impulso, para que el viento no pase por arriba de los árboles o no choque contra el suelo en caso de las pendientes, y la velocidad del viento, que es mayor. Esta comparativa está hecha en base a 100 horas de uso. Otra cosa que no les menciono, bueno, lo importante que es la versatilidad de nuestro equipo, que lo podemos mover, lo podemos usar en cualquier zona, lo podemos llevar desde mandarino o paltos del norte hasta arándanos y cerezos de la 9ª región, ¿ya? Y cuando un tema que está un poco de moda hoy día, que es el tema del recambio varietal, el recambio genético, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando tengo una torre fija? No me la puedo llevar durante los primeros 3 o 4 años, que la planta no entra en producción, tengo que esperar cruzado de brazos con la inversión ahí, sin usarla para nada. Un análisis financiero rápido, digamos, en la especie de cerezo. Los análisis financieros nosotros lo tenemos para uva mesa, para distintas especies, para frutos secos, para carozo, para kiwis, para todo en general. Aquí tenemos una estimación bien conservadora de 10.000 kilos por hectárea, con los porcentajes típicos de daño anual que hay en las heladas. Digamos, el productor, la mayoría de las heladas hace daños, sobre todo las radiativas pequeños, que no son muy perceptibles por el productor,
hablemos de un 3%, un 4%, un 5%, hasta que de repente llega una helada grave o me pilla en un estado fenológico de yema algodonosa o de fruto recién cuajado, qué sé yo, y ahí de repente me llega una helada y pierdo un 30%. Entonces, ahí recién me doy cuenta o hago la pérdida, digamos, y estamos hablando de que los kilos afectados para ese rendimiento estimado pueden ir del orden de los 1.000, 2.000, 3.000 kilos, eh, lo cual a un precio conservador también de cereza de $4, estamos hablando de una pérdida solamente con un 10% de daño, estoy hablando de una pérdida de $4.000 por hectárea. Si veo que mi torre cubre 6 hectáreas, estamos hablando de 4 por 6, $24.000, solamente con una helada que me afecte el 10% de mi producción, y mi costo el costo del equipo por hectárea es alrededor de $7.400. O sea, estoy pagando en este caso con la inversión 4,88 veces el equipo, digamos, ¿ah? Solamente con un 10% que yo me pueda proteger. Si hablamos de un 20%, estoy pagando el equipo 10 veces. Digamos, por cada dólar que yo invertí, recuperé $10. O por cada, para hacerlo más interesante, por cada $10.000 que invertí en el equipo, estoy recuperando $100.000 en producción. Y ahí están obviamente los valores actuales netos, digamos los flujos, los análisis financieros, la tasa interna de retorno, y importante mencionar que esto está analizado con toda la inversión por el equipo en el año cero, en el año, digamos, financiado completamente con recursos propios, cuando el 60% de los equipos hoy día los estamos financiando, se financian vía leasing, ¿ya? Y eso equivale más o menos en 4 años a una cuota anual de $12.500 por año. Entonces, eso si yo lo llevo a la protección de 6 hectáreas de cereza, equivale a proteger nada más que 600 kilos. Yo con 600 kilos de fruta que me proteja la torre de control del A, pago mi cuota anual. No es una superficie, digamos, estamos hablando del 6% de la producción estimada del año, para un rendimiento de 10 toneladas. Yo sé que hay productores de cereza con variedad lápiz que llegan al doble, 20 toneladas por hectárea, o sea, podríamos estar hablando de menos del 4, el 3% de fruta para pagar mi control de la. Voy a pasar rápido a los calefactores diésel, los cuales son complementarios a las torres de viento móviles porque se usan principalmente cuando las heladas bajan de 2 grados Celsius. Cuando las heladas son menores a -2, digamos, y las heladas advectivas o polares, ya se necesita complementar con nuevos equipos que emitan calorías, ¿ya? Estos equipos también son de Nueva Zelanda, el diseño, vienen con una capacidad de 40 litros hora, consumen 4 litros por hora, por lo tanto también tienen autonomía de 10 horas, se pueden dejar prendidos a las 12 de la noche, digamos hasta el otro día a las 10 de la mañana, emiten 45 kilowatts, no echan humo, y tienen 3 niveles de potencia. Ahora, la típica pregunta es, ¿qué es lo que es más eficiente? ¿Un gran calefactor central al lado de la torre o varios pequeños repartidos en mi campo, en mi predio, en mi superficie? Y en este sentido hay varios estudios hechos, yo aquí solamente voy a presentar un par, eh, que se explica por el tema físico, digamos, de las heladas radiativas. Cuando ocurre la condición de helada, ¿cierto?, radiativa, y tenemos esta capa de inversión térmica entre los 10 y los 20 metros de altura, el calor de un calefactor central se pierde hacia arriba, digamos, se va como aire caliente, como un globo aerostático, pasa por arriba de esta capa y se pierde el calor, ya que el aire caliente es mucho más liviano que el aire frío de una masa fría, al ser una sola gran fuente de calorías, digamos. Y además provoca un efecto de succión de aire frío por los costados, digamos, para reemplazar la presión de este aire caliente que se nos está yendo a la atmósfera, succiona por los costados,
o hay un ingreso de aire frío en forma lateral. A diferencia, como se ve en el gráfico de esta ilustración, que ahí abajo está la fuente, esto es disponible en internet para todos, digamos, el estudio lo pueden leer, se ve que un calefactor pequeño no sobrepasa las 20 megacalorías y esta menor emisión de calor llega hasta más o menos aquí, como digo, la mitad de los metros, que estamos hablando de 20, 25 metros, y permanece recirculando el aire bajo la capa de inversión térmica y protegiendo, digamos, de esta manera efectivamente el cultivo. Cuando yo pongo, digamos, por ejemplo, la torre aquí a controlar, no tan alto en realidad porque no son tan altas, pero si yo pongo a soplar acá, al minuto de... disculpen que todavía hay gente incorporándose. Al minuto que hago soplar el aire caliente con mi torre, voy a perder la cobertura, porque el aire está más caliente, si mi radio nominal dice 150 metros o 200 metros de largo, y yo soplo con una gran fuente de aire calórico, o de energía calórica, ¿cierto? Yo prácticamente a los 50, 80 metros, ya todo ese aire caliente que impulsé con la torre de helada, lo perdí. Se me fue más arriba de la capa de inversión térmica. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Poner varios puntos en forma de abanico. Se pueden poner unos 3 o 4 calefactores pequeños a los pies, digamos, de la torre, como para controlar los primeros 40, 50 metros, pero sí luego lo que hay que hacer es un diseño de poner varios calefactores pequeños en forma de abanico, ya sea dependiendo del ángulo de oscilación, si estoy oscilando en 180 grados o en 90 grados, se van poniendo cada 80 metros, cada 100 metros, una corrida. Lo ideal, o lo que recomienda, por ejemplo, aquí hay otro estudio de la FAO y de Fedefruta, digamos, esto también está disponible, las fuentes están ahí en las páginas web, es complementar del orden de los 20 unidades de calefacción pequeño por hectárea, ¿ya? Y eso a mí me protegería de una helada advectiva de hasta -5, -4, -5, que como les decía al principio, las heladas advectivas no son a cada rato, son una por año, una cada 2 años, son nefastas, se llama helada negra, me quema todo, pero se pueden controlar con la torre de viento en complemento con los calefactores. Y ahí justamente nuevamente hay otro estudio de que un gran calefactor se va todo, todo lo que está por arriba de la capa de inversión térmica, se me va a la atmósfera, lo pierdo y pierdo también, hay que decirlo, que el combustible que utilizan es diésel y se gastan alrededor de 150 o 200 litros por hora. Así que con eso yo creo que ya, claro, estamos terminando la presentación. Muchas gracias a todos por su compañía. Voy a dejar de compartir, déjenme, voy a tratar de dejar de compartir pantalla para escuchar sus preguntas. Así que si quieren, aquí en el chat, ahora lo vamos a revisar. Voy a revisar el chat de ustedes, a ver cuáles son las preguntas que se han hecho. Aquí dice, hola a todos, ¿cómo se puede saber qué tipo de helada es la que está sucediendo al momento de utilizar el sistema de control? Por lo que vimos al principio, Patricio, la helada radiativa es la que va a ocurrir o la que viene siempre después de un frente de lluvia, de un sistema frontal. A continuación de un sistema frontal en invierno o en primavera, amanece despejado, baja humedad relativa, cielo estrellado y empieza un descenso de temperaturas que es alrededor de 1 grado por hora.
Entonces, la mayoría de los productores lo que tienen son sensores, son estaciones meteorológicas y nuestra torre de viento que se enciende sola, más o menos a los 2 grados, para el control, para que empiece a mover la masa de aire frío antes de llegar a la temperatura de congelamiento, ¿ya? Es difícil pronosticar la helada, pero por eso que es mejor prevenirla, es mejor que el equipo empiece a funcionar un poco antes, el equipo y los calefactores, ¿ya? La helada polar va a estar anunciada probablemente en la televisión, en internet, los ondas polares, eso va a durar varios días y las temperaturas máximas durante el día van a ser muy bajas, ¿ya? En la helada radiativa, la temperatura de la helada, del fenómeno al amanecer, entre las 6, 5 de la mañana y las 7, 8 de la mañana, van a ser -2, -1,5, pero después a las 3 de la tarde puede subir a 10, 12, 15 grados. ¿Ya? En el caso de la helada polar, tú vas a tener -4 en la noche y en el día vas a tener 2, 3 grados Celsius. Incluso puede ser todo el día bajo cero. ¿Ya? Eso un poco, espero responder ahí tu pregunta. ¿Tiene calefactor incluido u opcional las torres hidroladas? Mira, lo vimos al final, digamos. Eh, los calefactores son complementarios, son opcionales. Si tú estás en una zona donde tienes poca frecuencia de helada y las temperaturas no bajan de 2 grados Celsius, ahí los invito a visitar la página que tiene datos históricos www.agromet.cl, y salen varias estaciones meteorológicas de Chile. A ver si les alcanzo a abrir, voy a tratar de abrir mientras converso, para mostrarles como ejemplo. En esta página web se registran por estaciones meteorológicas todas las heladas anuales. Y ahí yo puedo ver en mi sector cuántas, cuántas, cuántos eventos tengo al año y cuánto dura cada evento y cuál es la temperatura mínima de ese evento. Y tienen, como les digo yo, datos actualizados del año 2010, 2012 hacia adelante. Aquí lo encontré, vamos a tratar de proyectarlo. Debe utilizarse siempre, otra pregunta, a la misma altura de 8 metros, independiente del tipo y árbol. No, la gracia o la versatilidad de esta torre es esa, que tú la puedes utilizar a... Tú la puedes utilizar a 6 metros, a 7 metros y a 8 metros, dependiendo de la altura de tu cultivo. Si tú tienes frutillas, por ejemplo, si tú tienes flores, si tú tienes arándanos que no superan el 1,5 metros, es conveniente bajar un poco la altura del equipo, ¿ya? Y también depende de la pendiente, ¿ya? Ahora, la máxima cobertura, lógicamente, la va a lograr más alto. Otra pregunta, ¿cuál es la variación positiva de temperatura que logran en promedio respecto de la, por ejemplo, 2, 5%? Sí, mira, la mezcla de aire generalmente, por nuestra experiencia en la capa de inversión térmica, generalmente se sitúa entre los 4 o 5 grados Celsius. 3, 4, 5 grados Celsius. Y si yo tengo una -2, digamos, estoy impulsándole aire a +4, estoy hablando que mi promedio quedo con 1 grado Celsius positivo que me permite no congelarme, digamos. ¿Mm? Haciendo la comparación con un equipo, pregunta Ernesto, a todos, haciendo la comparación con un equipo fijo, ¿cuál es el volumen de viento que ustedes mueven con el equipo móvil? Más que el volumen de viento, lo que se habla es de velocidad, de metros por segundo, kilómetros por hora de impulso de viento. Para poder medir el volumen de viento, tendríamos que meternos en un túnel de viento, digamos, y en forma estacionaria medirlo. Y para eso se debiera calcular la velocidad de impulso, o sea, en este caso los 130 kilómetros por hora o los 35 metros por segundo,
que es la velocidad de impulso del viento por el diámetro de la tobera, el diámetro de la aspa, ¿ya? Que en este caso, en el caso de nosotros, son 2,15 metros de diámetro, por lo tanto sería 2,15 metros por los 35 metros por segundo, y quedaría dentro de un túnel de viento el volumen de viento que mueve los metros cúbicos por segundo. Ahora, como te digo, en el caso nuestro sí se puede medir porque nosotros estamos como en una turbina, estamos encerrados dentro de una tobera, dentro como una turbina de avión. En el caso de las torres fijas no se puede medir porque primero que nada rotan en 360 grados, nunca están fijas, y digamos las aspas al ser abiertas se pierde un poquito la velocidad de los metros por segundo del aire, forman como turbulencias hacia las puntas de las aspas, a pesar de que la aspa tiene que ser una aspa gigante de 6 o 7 metros de diámetro, ¿ya? Para poder mover el aire, pero como te digo, tendríamos que confinarla a un túnel de viento para poder dar esa respuesta, ¿no? No sé si quedan algunas otras preguntas por ahí. Espero... Ah, les dije que les prometí que les iba a mostrar los datos de las heladas, ¿cierto? Los registros. Compartir. Aquí está. Entonces acá se ve la pantalla. Déjenme que estoy minimizando la imagen. Acá está. Ya. Acá, como les decía yo, tenemos por parte de la red meteorológica, digamos, del gobierno, agromet.cl, tenemos la posibilidad de ver o de estudiar en cada región y en cada localidad donde haya estación meteorológica, tenemos la posibilidad de estudiar y comparar cuánto fueron la cantidad de heladas y a qué superficie, digamos, magnitud de baja temperatura alcanzó. Aquí tengo lo del resumen del año 2019, esto se puede comparar, uno lo puede filtrar, digamos, toma un poco de tiempo, lógicamente, pero puedes comparar el 2015, el 2016, 2017, 2018, 2019, 5, 7, 8, 10 años, y eso te va a llevar a un gráfico, te va a llevar a una tendencia en tu zona de en qué fecha debieras esperar tú el problema y de qué magnitud estamos hablando. Por aquí, por ejemplo, en la quinta región, el año pasado hubo 7 eventos de bajo cero en los Andes y 9 en San Felipe, ¿ya? Y si yo voy aquí y filtro la quinta región, vamos a filtrar quinta y me va a aparecer solamente San Felipe Los Andes. Puedo ver que en los Andes hubo una duración de 39 horas bajo cero, ya 39 horas bajo cero en 7 eventos, ¿cierto? Y eso significa que mi temperatura más baja aquí estuvo el 9 y el 10 de agosto, ¿ya? El 9 y el 10 de agosto con menos 1 grado, 4, pero tuve aquí problema, ponte tú, el 2 de octubre, el 2 de octubre, que es donde ya está todo brotado, todo cuajado, prácticamente, en esa zona, tuve una helada de menos 0,3. ¿Ya? Si te fijas, los Andes y San Felipe están también cerca. En San Felipe fue menos 0,8, ¿ya? El mismo día. El registro de la helada en este caso. Voy a irme a otro ejemplo un poquito más al sur, por ejemplo, la séptima región. En la séptima, la localidad de Curicó, algo simple, digamos, donde hay mucha producción hoy día de cerezo, ¿cierto? Y acá tuvimos una cantidad de 24 eventos, 24
noches donde la temperatura bajó de los 0 grados, ¿cierto? Duraron en total estos 24 eventos 172 horas. Acá nosotros tenemos filtrado, yo tengo filtrado, la verdad, desde agosto, septiembre y octubre. No considero lo bajo cero en junio y en julio, porque ahí todavía las plantas están en receso. Mucha planta ahí está juntando horas frío, receso, entonces los daños, si bien se pueden presentar, fisuras en la madera, qué sé yo, en algunos yemas por ahí, pero no es, la planta está un poco más preparada, digamos, para cuando está en receso invernal, cuando está dormida, para las temperaturas bajo cero. Y como les decía yo acá, aquí hubo eventos tan bajos como 4,6. Si se fijan acá, hay una, claro, temperatura mínima, 4,6 grados Celsius en Curicó el 2 de septiembre, probablemente con unas características de helada polar, porque siguió helando el 3 de septiembre también, entonces el 2 y el 3 de septiembre hubo características de helada polar. Son dos eventos que sumaron 18 horas bajo cero, ¿ya? Luego el 20 y el 21 de septiembre, aquí ya estamos con flores, de todas maneras, con eventos de -2 y menos 2,3, menos 2,7, y luego si sigo avanzando en el mes, el 4 y el 5 de octubre en Curicó, otra helada más o menos severa, de -1,8 y -1,5, aquí seguramente tuvo un daño mucho mayor del 10%, digamos, que se espera cuando hay un helada, con -1,8 el 4 de octubre. Yo creo que ahí las pérdidas pueden andar, dependiendo del productor, mucho más arriba, no voy a decir la magnitud, pero mucho más arriba de un 10%, vamos a hablar de hasta un 80%, digamos, dependiendo si me pilló con la fruta, como le digo yo, recién cuajada. Esto es variable según el estado fenológico y la genética de cada especie. Así que los invito a ver, a revisar esto. Aquí estaban un poquito más abajo las temperaturas mínimas, digamos. Se registra la temperatura mínima en cada región, la máxima duración en horas de cada helada. Por ejemplo, hay heladas que duran 12 horas, o sea, toda la noche bajo cero, ¿ya? En la sexta, en la región metropolitana, en la octava, y con registros de temperatura tan bajos como 4,6, 3,8, 3,5. Desde la quinta región al sur, definitivamente el daño de las heladas es el fenómeno meteorológico más complicado, de la agricultura. Así que bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Aprovecho de despedirme. Gracias por las preguntas. Tenemos nuestros mails, nuestro sitio web abierto para las consultas. Estamos a punto ya en un mes más de empezar ya incluso los productores ya están controlándola en el norte, los mandarinos, los paltos. Y aquí también hay mandarinos y paltos en la sexta región. Así que los invitamos a visitar nuestra página web, a enviarnos correos y estaremos atentos a cualquier consulta y visitar los predios y hacerle los diseños de instalación y operación de los equipos. Así que muchas gracias y nos estamos viendo muy pronto.